Hola, mi nombre es Xavier Suñé. Llevo aproximadamente unos 35 años dedicado al mundo de la educación en diferentes aspectos y en diferentes campos, pero básicamente me centro en el campo de la formación profesional. Pero desde hace 7 años he orientado mi vida profesional hacia el asesoramiento y la formación del profesorado sobre cómo utilizar o de qué manera es la mejor posible para optimizar los resultados del uso de las tecnologías en las aulas. Entonces, desde hace mucho tiempo mi contacto con dispositivos electrónicos en el campo de la informática, en principio con ese nombre, y después en diferentes nombres también más concretos dentro de este terreno, viene de largo. Es decir, empecé hace unos 14 años aproximadamente con un programa de Cisco Systems que se dedicaba precisamente al e-learning y al mobile learning, y ya en aquel momento hace lo que decía, que unos 14 años aproximadamente. Centrándonos en el tema que intentaré desarrollar para romper un poco la idea que tenemos de la utilización de dispositivos móviles. Cuando hablo de móviles no me refiero solamente a teléfonos móviles, sino pueden ser teléfonos tipo smartphone, como los que llevamos por suerte la mayoría de personas de encima, tabletas digitales, netbooks, diferentes tipos de sistemas, ¿no? Entonces, todo esto recibe en el campo del aprendizaje el nombre de M-Learning, Mobile Learning, que es el tema que en principio intentaré desarrollar en estos minutos que tengo. Voy a intentar huir de poner etiquetas de que si somos nativos, de que si somos inmigrantes digitales, residentes, pasajeros que vienen por aquí, etcétera. Es decir, nosotros estamos en este campo de alguna manera porque la propia evolución de la sociedad nos ha llevado a este terreno. Entonces, la escuela ahora yo creo que avanza más rápidamente que en los últimos 30 años ha llegado a avanzar, ¿no? Porque precisamente por muchas iniciativas de agentes de dentro de la propia educación y de asociaciones, empresas y organizaciones que de alguna forma inciden en la educación. Por lo tanto, estamos todos en esta sociedad digital y por lo tanto la idea es aprovechar todas las ventajas que nos puede facilitar esta sociedad y en este caso englobarlas dentro del M-Learning. Entonces, mi charla la intentaré estructurar en 7 puntos. Los 7 puntos son desde el concepto inicial para centrar el tema de M-Learning, por qué M-Learning, qué nos supone, qué aporta, qué estudios hay sobre el tema, unas ideas clave, será el tercer punto, unos pilares en los que se fundamenta lo que se está denominando M-Educación o M-Education, aprovechar también o cómo aprovechar el valor añadido que suponen las tecnologías móviles. Luego también, como no, y creo que es lo principal, dar un vuelo, sobrevolar sobre unas prácticas que ya se están desarrollando en diferentes centros educativos, y al punto lo he titulado "Se hace camino al andar", que lógicamente es como mejor se puede ver qué es lo que se está haciendo y cuáles son los resultados. Y luego, para terminar, lógicamente, con las tendencias, es decir, algo más allá de lo evidente que tenemos en las aulas, ¿no? Entonces, empezando por el concepto, M-Learning, me centro en unos informes y unos documentos que ha elaborado durante largo tiempo y que continúa elaborando la UNESCO, ¿no? Entonces, la definición, que creo que es más simple, es de que el aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnologías móviles complementadas con otras tecnologías digitales con un fin, que es el de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Es decir, esta primera definición ya nos rompe un poco el papel de las 4 paredes del aula, ¿no? Es decir, el aprendizaje dura 24 horas al día, 7 días a la semana, y por lo tanto no puede estar circunscrito solamente dentro de las aulas. La UNESCO plantea 10 razones
por las que el M-Learning puede favorecer los aprendizajes y puede mejorar los resultados académicos, que es lo que al fin y al cabo estamos persiguiendo los que nos dedicamos a la educación. El primero es el tema de la inclusión y la igualdad, es decir, las tecnologías móviles facilitan que los contenidos lleguen a diferentes espacios, a diferentes sitios, de una manera muchísimo más ágil y más rápida. En segundo lugar, facilita el aprendizaje personalizado, es decir, estamos intentando que tanto el currículum como todas las acciones formativas que se dedican a trabajar en educación vayan enfocadas hacia la personalización, es decir, atender a la persona. El tercero es el aprendizaje en cualquier momento y lugar, es decir, sabemos ya positivamente y de sobras que el aprendizaje móvil es el que estamos realizando todos y cada uno de nosotros con cualquier dispositivo que podemos llevar encima o que tenemos a mano, ¿no? Que es, siempre estamos aprendiendo, es continuo. El siguiente punto son el apoyo al aprendizaje en lugares concretos y de forma continua, es decir, no solamente en cualquier momento y lugar, sino que podemos estar expresamente situados en unas determinadas zonas. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en los temas de geolocalización, que ahora son temas que están utilizando mucho en educación, ¿no? Entonces, esto permite trabajar con los dispositivos, trabajar con la información, obtener esta información y después clasificarla y guardarla en el propio sitio donde se está desarrollando el acontecimiento, que no tiene por qué ser las aulas. Estamos en la quinta de las razones que estaba comentando. La confluencia de aprendizajes es la quinta, es decir, en las tecnologías móviles, en el M-Learning en general, se juntan una serie de aprendizajes, los formales, los que podemos desarrollar en instituciones educativas, y los informales y los no formales también. Es decir, que todo ello va sumando en una serie de ventajas que repercuten en lo que nosotros podemos obtener como conocimiento de aprendizaje. La sexta razón es la mejora de la comunicación y la administración, es decir, fíjense que llevamos siempre los dispositivos al alcance de la mano, es decir, a un solo clic. En un solo clic podemos acceder a toda esta información que necesitamos para poder manejarnos en el día a día. La séptima razón es el alto potencial motivacional que tiene para el alumnado. O sea, sabemos que los alumnos normalmente, bueno, la mayoría, llevan dispositivos móviles de cualquier tipo, ¿no? Pero tampoco hace falta para el M-Learning que sean dispositivos móviles de ultimísima generación, es decir, cualquier dispositivo móvil, en principio, en un entorno M-Learning, e-Learning bien estructurado, es fácil de que se faciliten estos accesos y estas maneras de trabajar la información. La octava de las razones, la octava ventaja era que facilita el acceso a contenidos, sobre todo en poblaciones marginales, ¿no? Se han hecho diferentes experimentaciones y, bueno, no hace mucho en el Mobile Congress presentaron el caso de Singapur, ¿no? Que era la dotación de teléfonos móviles para unos grupos de alumnos con dificultades, en este caso, para acceder a información y que les facilitaba toda la labor. La novena es que, en cuanto al docente, es fácil el desarrollo profesional, es decir, lo facilita, pone a disposición del docente toda una cantidad de información importantísima para el día a día en el aula, ¿no? Permite estar conectado y permite saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están haciendo otros profesionales como él en otros lugares, ¿no? Y tiene la facilidad de poder comunicarse con esas personas y con expertos. La décima es la que se refiere a la competencia docente, es decir, la UNESCO cree firmemente en que al profesorado, si se le facilitan las herramientas y los conocimientos oportunos para poder acceder y para poder formarse, las tecnologías móviles facilitan muchísimo su labor. El tercer punto son unas ideas clave que he comentado ya al principio,
que creo que son las que se fundamenta el M-Learning, ¿no? Por un lado, es la ubicuidad y el cloud computing. Las dos cosas unidas permiten esta movilidad del usuario, esta movilidad del aprendizaje para que se pueda producir en cualquier momento y lugar, ¿no? La segunda es lo que llamo social and learning, que es el aprendizaje social, utilizar todas las bondades que nos permiten las redes sociales para poder comunicarnos, trabajar con expertos, consultar y enseñar, lógicamente, también lo que nosotros sabemos. Y en tercer lugar, el tercer concepto, idea o escenario que yo considero clave es lo que se viene a llamar Independent Learning. El Independent Learning consiste en que yo puedo aprender donde quiera, cómo quiera, cuando quiera y con quien quiera. Claro, lógicamente, para que estos tres conceptos se puedan ir desarrollando, se sustentan en unas tecnologías, ¿no? Estas tecnologías son el cloud computing, que he comentado antes, las redes sociales, que son las que permiten esta fluidez de comunicación, lo que se llama Adaptive Learning Systems, que son, por ejemplo, el age tracking, que sirve para analizar en base a la mirada de una persona, extraer información de qué es lo que está sucediendo en esa persona a través de los ojos. La realidad aumentada es otra de las tecnologías que está en auge hace ya unos cuantos años, pero ahora, los últimos 2 o 3 años, su presencia en las aulas va siendo más generalizada en diferentes puntos. Y por último, lo que más quizás se comenta en estos momentos, que son las wearable technologies, que son las tecnologías llevables, ¿no? Es decir, las tecnologías que podemos llevar incorporadas de alguna forma encima, como las ya conocidas en estos momentos Google Glass o camisetas tecnológicas, relojes, bueno, hay pulseras, hay diferentes tipos de instrumentos que sirven para tener ese acceso que necesitamos a la información y que facilitan, en este caso, el trabajo en M-Learning. Por lo tanto, estamos caminando hacia lo que Cisco Systems denominó hace años como Educación 3.0, pero que ahora, de alguna forma, a través de diferentes instituciones y agentes que intervienen en educación y en diferentes campos, también le llaman M-Education o M-Educación, ¿no? Para que el profesorado pueda utilizar todo esto y que no se le haga una montaña, siempre intentamos seleccionar. Y para seleccionar, pues dentro del diseño de actividades didácticas, existe un modelo que se llama el modelo TPACK. El modelo TPACK consiste en la unión de 3 áreas: el conocimiento tecnológico, el conocimiento pedagógico y el conocimiento de contenidos, siendo en este caso, al revés de como he dicho, el orden de importancia para el modelo TPACK. Es decir, las tecnologías se utilizan, se seleccionan y se integran en el diseño del aprendizaje, o de la actividad, mejor dicho, en función de cuáles son las competencias que queremos desarrollar en el alumno, ¿no? Por lo tanto, este modelo es un modelo, junto con el diseño universal del aprendizaje, que facilitan que toda esta información y todos estos conocimientos puedan llegar y ser aprendidos a base de utilizarlos por el alumnado. ¿Qué pilares son necesarios para que esto funcione? Los 4 pilares que se definen como básicos son: el primer pilar es el currículum, pedagogía y evaluación. Dicho todo de una manera muy simple, consiste en revisión curricular, utilización de pedagogías activas y reformulación del sistema de evaluación para adecuarlo a este tipo de formas de enseñar y aprender. El siguiente pilar, que es capital, es la infraestructura tecnológica de los centros, es decir, que
Cuando estamos hablando del M-Learning sí que hablamos de aprendizajes fuera de la escuela, pero también estamos hablando de facilitar los aprendizajes en cualquier rincón de la escuela, ¿no? o del instituto, de escuela en general. El tercer pilar son las políticas educativas y los procedimientos, es decir, se debe facilitar esta gestión del cambio, cómo hay que hacerlo todo esto. Y por último, el liderazgo y las personas que son las que dentro de los centros o las instituciones que corresponda llevan las riendas de esto. Creo que en el siguiente punto afirmo que se deben aprovechar las ventajas que nos facilita el M-Learning, ¿no? Es decir, ese valor añadido. Por lo tanto, estamos en el quinto de los 7 puntos que he dicho. La UNESCO también, retomando otra vez los informes que ha ido elaborando en los últimos años, marca 10 directrices para que se puedan aprovechar. La primera es adecuar las políticas a la enseñanza y aprendizaje, con dispositivos móviles. Es decir, hay muy poca legislación y los centros están huérfanos de este tipo de directrices que faciliten la implantación de estos sistemas. El segundo es la formación docente. La formación docente siempre es el caballo de batalla, es decir, hay que facilitar esta formación, pero el profesorado también tiene que ser consciente, y lo es, porque está haciendo muchísimo esfuerzo, en que se tiene que autoformar, pero no de una manera aislada, sino en colaboración con otros docentes, ¿no? Aprovechando precisamente las tecnologías y el M-Learning, en este caso, que lo facilita enormemente. El otro es el apoyo al docente, es decir, si para apoyar al docente utilizamos tecnologías móviles, será más fácil que el docente utilice tecnologías móviles. Por lo tanto, vamos a intentar ir hacia ese camino, ¿no? Es decir, no ponerlo todo enlatado o en los típicos instrumentos, soportes donde en estos momentos está la información. La creación de contenidos era el cuarto de los valores añadidos, ¿no? Es decir, que los contenidos para dispositivos móviles tienen que estar elaborados de una determinada forma, siguiendo unas directrices, unas normas, unas hojas de estilo, etcétera, etcétera. Esto en general no está preparado para que sea así, ¿no? A pesar de que se están haciendo esfuerzos importantes. Por otro lado, el siguiente es la igualdad de género, es decir, hay que intentar que con el uso de estas tecnologías, de una vez por todas, pues se consiga esa igualdad en el destinatario en cuanto a género, ¿no? Y en otras condiciones también, en otros valores. El sexto es la mejora de la conectividad. Claro, la conectividad ha sido, creo yo, uno de los factores principales que ha creado reacciones contrarias en el profesorado en cuanto se ha intentado una implantación algo más en profundidad de dispositivos tecnológicos en las aulas, ¿no? En los centros. No hablo de dispositivos que son propios de los alumnos, que los llevan como móviles fuera de las aulas, sino los que se han facilitado a través de diferentes políticas de escuela 2.0, 1x1, etcétera, etcétera. Entonces, la conectividad, de una vez por todas, tenemos que conseguir que ese no sea el problema. Eso es lo que, bueno, es un reto muy importante. El séptimo de los valores añadidos es la igualdad en el acceso a los contenidos, es decir, desde cualquier punto, cualquier lugar, cualquier tipo de colectivo debe tener el mismo acceso que pueda tener otros usuarios más privilegiados, ¿no? La octava de las mejoras que nos comporta el Mobile Learning o los valores añadidos es la seguridad y la responsabilidad. Estamos utilizando las tecnologías muy a la ligera en muchos casos y no por parte del profesorado solamente, ¿no? Es decir, se utilizan muy ligeramente, sin conocimiento o de una forma muy inconsciente. Por lo tanto, el uso seguro y responsable debe ser uno de los puntos a los que hay que atacar y que se está haciendo ya desde las diferentes administraciones y diferentes entidades. El noveno valor añadido es la mejora en la comunicación y en la educación. Me refiero a que la necesidad de tener acceso a determinadas informaciones, los dispositivos móviles en este caso, que es de lo que estamos tratando, facilitan este acceso inmediato para poder consultar, resolver dudas, enseñar, mostrar, etcétera, etcétera,
estando los emisores y receptores en puntos totalmente distantes. Y el décimo es la conciencia del mLearning, ¿no? Es decir, hay mucha literatura que se ha vertido sobre la necesidad o no de utilizar dispositivos móviles en educación, los inconvenientes, las ventajas de todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora. Hay muchos mitos que se han creado, es decir, que el hecho de que un alumno lleve un móvil encima en un aula muchas veces ha sido sinónimo de que con ese móvil va a hacer algún tipo de daño, puesto entre comillas, dentro del aula, ¿no? Entonces tenemos que intentar con políticas que fomenten la actitud digital ir erradicando esta idea que tenemos de la utilización de dispositivos móviles hacia la idea de poder aprender con ellos, utilizar los dispositivos móviles para nuestros aprendizajes. Paso al sexto punto, que es lo que ya se está haciendo, es decir, se hace camino al andar, que decía en un principio, y que se refiere precisamente a experiencias que se están realizando. Voy a citar 3 o 4 para centrar un poco y que veamos hacia dónde se camina, ¿no? Por un lado es el trabajo desde las aulas en lo que se llama el kilómetro cuadrado, que equivale aproximadamente a la superficie de un barrio, ¿no? De un barrio de una gran ciudad. Hay unas prácticas que se están realizando desde el Instituto Municipal de Educación de Barcelona junto con la Asociación Espiral, que se llama Barrios con Vida. Barrios con Vida pretende que 5 institutos de secundaria de Barcelona, de diferentes puntos de Barcelona, trabajen en el desarrollo, conocimiento de su entorno más próximo, que es el barrio, con entrevistas, grabaciones, publicaciones, georreferenciación de puntos de interés, etcétera, etcétera. El siguiente, que creo que también es destacable porque más o menos está en la misma línea, es lo que se llama Barcelonada 2.0, que consiste en que un grupo de alumnos de la Cataluña Central se desplazan a Barcelona, algunos han estado antes y otros no, y tienen que localizar unos puntos determinados en base a unos parámetros que se les da por el profesorado, ¿no? Claro, esto supone un uso muy significativo de las tecnologías móviles para poder desarrollar y alcanzar los objetivos que se persiguen con ese proyecto. El siguiente es participar en la elaboración de rutas ciudadanas que faciliten información y que faciliten el acceso a diferentes puntos de la ciudad, también realizadas desde las aulas. En Tarragona concretamente, que es de donde vengo y la idea nació allí, es una serie de rutas que elaboró una profesora que se llama Mónica Escarcelle, que trabajan directamente sobre unos itinerarios creados para facilitar a la ciudadanía, como rutas relacionadas con la gente mayor, lugares donde pueden ir a divertirse o a pasar el día, lugares donde pueden ir a comprar. Es decir, hay diferentes rutas creadas aquí dentro. Luego otra también es una que se llama Pon los monumentos en tu bolsillo. Pon los monumentos en tu bolsillo también es algo que se está desarrollando en Tarragona concretamente, con un instituto y se pretende georreferenciar y facilitar una serie de actividades didácticas sobre unos monumentos determinados de la ciudad de Tarragona. Con todo esto también existe un proyecto que se llama Polímates, que pretende unir y sumar todos estos esfuerzos, analizando qué es lo que está pasando a partir de la realización de estos proyectos en las aulas, ¿no? Y luego, para terminar este punto e ir acabando ya la charla, decir que existe también diversos impulsos y muy importantes desde las administraciones públicas junto con otras organizaciones que ayudan a la financiación, ¿no? Por ejemplo, desde la Mobile World Capital Barcelona se está desarrollando dentro de lo que se llama M-Education una iniciativa que se llama M-Schools. La M-Schools, supongo que la habrán oído, la habrán visto por diferentes acciones, intenta trabajar con dispositivos móviles en diferentes ámbitos relacionados con la educación y el aprendizaje, ¿no?
Como conclusión de este punto, en cuanto al camino que ya se está haciendo, el camino que se están dando, es que todos estos proyectos y estas iniciativas, la mayoría están encaminadas a trabajar, bueno, se pueden englobar dentro de lo que se llama aprendizaje-servicio, el trabajo por proyectos en metodología aprendizaje-servicio, que consiste precisamente en facilitar un servicio a la ciudadanía, es decir, no realizar proyectos simplemente pues para cubrir unos objetivos curriculares, sino que esos proyectos deben servir también para facilitar el día a día de los ciudadanos que tienen el alumnado a su alrededor. Entonces se fundamenta en el trabajo cooperativo. El objetivo es territorial, es decir, que son áreas como el kilómetro cuadrado que he mencionado anteriormente, y lógicamente para poder desarrollar el proyecto y alcanzar los objetivos se utilizan tecnologías móviles. Para terminar, simplemente citar las tendencias que en estos momentos se basan en tecnologías emergentes y tecnologías que ya se están utilizando desde hace tiempo. Citaré algunas, pero lógicamente van apareciendo cada día de nuevas y las que ya existen van aportando diferentes posibilidades. En primer lugar está la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que en estos momentos tiene mucho auge, se desarrollan diversas iniciativas, se están haciendo experimentaciones, pero las empresas y entidades que se dedican a facilitar el trabajo en realidad aumentada en educación están pisando el acelerador de forma importante. Entonces, dentro de la realidad aumentada también englobaría todo este paquete de tecnologías portables, ¿no? De tecnologías wearables que decía antes, que son pues, las Google Glass o las gafas de la marca que sean, ¿no? Todo este tipo de dispositivos, camisetas, relojes, pulseras, zapatillas, etcétera, etcétera, que facilitarán poder recuperar información al instante y poder procesar y poder obtener también resultados a partir de ese proceso. El cloud computing evoluciona también de una manera exponencial. Los centros educativos cada vez se están volcando más en la utilización de este tipo de tecnología, pero en algunos casos topamos con el problema que decíamos antes, que es el de las comunicaciones, ¿no? El acceso tecnológico a las comunicaciones, que eso pues, se supone que está en vías de solución. El aprendizaje social es otra de las tendencias que no es ninguna tendencia ni nada emergente, sino que se está utilizando de forma bastante masiva dentro de la educación, aunque no parezca que se utilizan redes sociales en educación en general, sí que se están utilizando cada vez más, sobre todo en la formación del profesorado. Es decir, las tecnologías móviles conllevan esa facilidad de acceso y esa facilidad de llegar a todos los puntos y en cualquier momento para poder facilitar la vida al profesorado. Otra de las tendencias, que esta sí que bueno, está emergiendo en estos momentos, es la del eye tracking que decía antes, que consiste en determinar cuáles son las necesidades o cuáles son los avances de una persona en función de la lectura de sus ojos, ¿no? Como final de esta charla, simplemente quería decir que estamos ante una nueva manera de enseñar, una manera de enseñar que nos estamos inventando y que estamos delante de múltiples caminos para aprender que estamos aprendiendo. Es decir, que retomo la frase que he dicho antes, se hace camino al andar, pero ese camino ya hace tiempo que lo estamos andando.